El primer caso que presentaré es un paciente pretrasplante hepático que tiene complicaciones, pero que estas complicaciones se debieron de buscar intencionadamente, puesto que estamos acostumbrados a ver las complicaciones más frecuentes en los pacientes con cirrosis hepática, pero en este caso me pasa la que sigue porque no avanza, por favor. En este caso quiero hablar acerca de que la malnutrición es una complicación en pacientes con cirrosis hepática, y esta malnutrición puede ser por deficiencia, que es una desnutrición energética proteica, o bien por exceso en la obesidad. La prevalencia de la malnutrición en los pacientes con cirrosis hepática puede ir de 50 a 90%, 40% tienen una malnutrición moderada o grave, y a veces los pacientes con un Child-C pueden tener un poquito más de malnutrición, aunque no necesariamente tiene que ver el estadio de Child. Hay que recordar que la etiología de esteatosis hepática no alcohólica va en aumento, y esta será en los próximos años la principal indicación de trasplante hepático, y si esta etiología va en aumento, entonces irá más asociada a síndrome metabólico y por lo tanto a obesidad. La malnutrición aumenta el riesgo de complicaciones y descompensación en los pacientes con cirrosis. Tienen más ascitis los pacientes que tienen malnutrición, y tienen más síndrome hepatorenal los pacientes que tienen malnutrición. Los pacientes con cirrosis y sarcopenia además tienen menor supervivencia. Aquí podemos ver que los cirróticos con sarcopenia tienen una supervivencia de 53% en comparación con los que no están con sarcopenia, que tienen el 79%. Y este caso se trata de un hombre de 50 años de edad, enviado de Hermosillo, Sonora, al norte del país, aquí para Hugo y Punita, y lo envían para valoración de trasplante hepático con el diagnóstico de cirrosis hepática por esteatohepatitis no alcohólica y complicaciones. Como antecedentes tenemos que es un médico urólogo, que tiene obesidad desde la infancia, no tiene cirugías previas abdominales, tabaquismo y alcoholismo negados, y hace poca actividad física. Nos lo envían con 3 meses de evolución con cuadros de encefalopatía hepática y hemorragia por varices esofágicas que se ligaron y erradicaron. Y encontramos a un paciente con un peso actual de 110 kilogramos, con una talla de 1.65 y un índice de masa corporal de 40. Había tenido hace 4 meses su peso máximo, que fue de 140 kilogramos, y se le encontró con ascitis moderada y asterixis, con estos exámenes de laboratorio, con bilirrubina total de 6.7, con ALT y AST al doble y al triple, con una albúmina de 3, creatinina de 0.8, con plaquetas de 161 y INR de 1.7, en un Child-C de 12 puntos, con un MEL de 19 y MEL sodio de 22. En este paciente entonces de 50 años de edad con cirrosis hepática por esteatohepatitis no alcohólica con complicaciones, obesidad mórbida, Child-C, MEL de 19, MEL sodio de 22, que ingresa para protocolo de trasplante hepático, ¿ustedes creen que es importante buscar sarcopenia en un paciente con obesidad y cirrosis, y por qué? Si nos quisiera comentar los del panel, doctora Punita, doctor Hugo Vargas, doctor García. Good afternoon. Yes, I think it is clearly important to look for sarcopenia. So sarcopenia, we know, is reduced muscle mass and muscle function, and it's been correlated very strongly with mortality, both pre-transplant and some variable data post-transplant. In this patient, he sounds like he's very sick, and it may actually be possible just to tell by clinically looking at him that he is
sarcopenic, as opposed to doing scans or doing even anthropometric measures. But yes, I think we need to think about malnutrition, and sarcopenia is the key factor in that. And it's particularly challenging in some of these patients who are obese to recognize muscle loss. So in those patients, I would say 90% of child PUC patients are going to be malnourished. So you can almost assume he is needing additional therapies. El comentario que quería también añadir, que es muy difícil de manejar, es el hecho de que el paciente tiene asitis. Exacto. Porque la asitis no solamente predispone a complicaciones, sino que intensifica la pérdida de proteínas, porque tenemos que hacer parasíntesis con frecuencia. Acuérdense que cada vez que le quitamos 1 litro, 2 litros de asitis, está perdiendo todas las proteínas a un paso bastante alto, que no lo puede recuperar fácilmente, y este paciente desafortunadamente está en un estado catabólico, está perdiendo sobre todo en proteínas. Luego es extremadamente importante tener un esquema de manejo del paciente. Tal vez nos pueda también dar su perspectiva desde el punto de vista de Canadá, pero en Estados Unidos es extremadamente complicado, porque no tenemos una manera fácil de decirle al paciente: usted no es candidato nada más por el hecho de que tiene malnutrición. Y desafortunadamente todas las posibilidades que tenemos de darle al paciente o ponerle una sonda gástrica y alimentar al paciente a pasos incrementados no son tan eficaces como quisiéramos que fueran. Luego es muy importante reconocerlo lo más temprano posible en cualquier paciente con cirrosis y evitar que lleguemos al punto donde no tiene nada de masa muscular. Tenemos que considerar esto ahora desde una perspectiva quirúrgica. Sí, en el Instituto Nacional de Nutrición también vemos bastante frecuente esto. No tenemos algún programa específico, una forma de nutrir a estos pacientes. Y esto hemos visto alguna implicación post-trasplante. Son pacientes completamente desnutridos, tienen mayor estancia en la terapia intensiva, mayor riesgo de infecciones y mayor complicaciones postoperatorias que aquellos que no los tienen. Estos pacientes están en un catabolismo persistente, el estado nutricional se va perdiendo de forma mucho más acelerada, y la mayor descompensación, mayor estado, el catabolismo es mucho mayor. Eso es un problema frecuente que vemos. No sé cuál sea la opinión del resto, pero si esto en algún momento, pacientes que están completamente sarcopénicos, puede llegar un momento de decir o tomar una decisión de no trasplante. También tienen acerca de esto, si solo estos parámetros de desnutrición, de poca masa muscular o de poca actividad pudieran ser suficientes para decir determinamos algún momento, algún tiempo posterior a la rehabilitación o no trasplante definitivamente. So at our center, we currently don't use sarcopenia or even frailty necessarily as a strict cutoff. I think it needs to be in consideration with all the other comorbidities, including, like you said, age. And, our surgeons are very reluctant to transplant someone who's been bedridden, bedbound, not able to get up for a period of 2 to 3 months. I think that's reasonable. Because their post-operative recovery course is very long and they're very, very sick. But do we have firm evidence to support what cutoffs we should use? No, not at all. I think it just feeds into everything that we use as our expert opinion and sort of eyeball test of the patient. Do you have cutoffs? Desafortunadamente no. Uno de los comentarios que quisiera hacer, acuérdense que la doctora Tandon viene de un centro que está en liderazgo en este problema que tenemos con los cirróticos. Yo sé que la Universidad de California en San Francisco, por ejemplo, tiene un programa muy activo con la doctora Jennifer Lai, pero desafortunadamente no tenemos todavía un sistema donde podamos objetivamente hacer un score que nos diga, bueno, este paciente desafortunadamente por ese factor nada más va a tener problemas. Pero les voy a comentar, yo tenía un caso muy parecido, le comentaba a Graciela esta mañana, de una señora que se parece mucho a este paciente, una señora obesa de 70 años de edad. Nosotros no discriminamos por edad tampoco, que se presenta en una situación donde con toda su obesidad esta mujer no se puede parar de estar sentada.
y no puede caminar sin ayuda de un bastón o por lo menos muchas veces en silla de ruedas, y desafortunadamente encima de eso tiene otras comorbilidades. Luego yo creo que es muy importante cuando se está evaluando un paciente para trasplantarlo, observar al paciente, a ver, no tomamos nada más lo que nos dice la familia, sino, a ver, paciente, párese y camine de aquí a la puerta. Venga y me muestra cómo maneja usted, pregúntele sobre si pueden bañarse todavía independientemente, sobre si se pueden vestir independientemente, quién cocina, en qué situación están. O sea que el paciente que está muy débil tiene que ser uno de esos puntos de consideración, y que desafortunadamente no es único tampoco por ahora. And notably, we do put our patients who have BMI, so body mass index of less than 18, we put them on hold, and we do nutritional therapy in them to optimize it, so they aren't transplanted. And our obesity cutoff is a BMI of over 40, so again, we try and get those patients at a safer weight to transplant. I'm not sure if you guys also have cutoffs. Esta definición, este proceso de definir, yo creo que es bastante fácil cuando el paciente se presenta con un índice de masa corporal, digamos, de 45. Porque va a ser muy difícil manejar a este paciente, muchas veces tiene diabetes, y el paciente que viene ya demasiado decompensado con un índice en 16, 17, es fácil de hacer. Es difícil el paciente exactamente como el tuyo, que puede tener una masa corporal elevada, pero en realidad la gran mayoría de esto es ya sea edema, ascitis y también grasa. Y no tienen nada de masa muscular. Esos son extremadamente difíciles. Luego tenemos que tomar objetivamente al paciente y ver a ver qué pueden hacer, medidas más objetivas que nos puedan decir, bueno, definitivamente esta persona no la vamos a poder parar de la cama después de que se haga la cirugía, va a estar en cuidados intensivos por 3 semanas, después termina si puede hacer rehabilitación interna, porque muchas veces tiene que irse a rehabilitar antes de venir a hacer más rehabilitación intensiva. Luego es muy difícil para nosotros tener un paciente como tal listado, pero es muy difícil también no listarlos, porque es una consideración que todavía no está vista por todos como una manera de manejar estos pacientes. Y es que ahí es el reto, ¿no? En esos pacientes también que vienen con obesidad y que algunas veces pensamos que no van a tener esa malnutrición, hay que buscarla porque muchos de estos pacientes, aunque tengan sobrepeso, tienen esa malnutrición, y definitivamente la supervivencia es menor cuando hay obesidad sarcopénica que incluso cuando hay sarcopenia sin que haya obesidad, como lo podemos ver en este gráfico. Entonces es muy importante que sí busquemos esa sarcopenia, y es muy importante desde luego tratarla. Y bueno, como bien comentaban ustedes, que hay pudiera haber protocolos o pudiera haber estudios para diagnosticar si este paciente tiene esta malnutrición, si este paciente tiene sarcopenia. ¿Ustedes qué estudios solicitarían para evaluar la sarcopenia en ese paciente obeso? Quería hacer esa pregunta ahora. ¿Cuántos de ustedes trabajan en un centro de trasplante? Bueno, una de las cosas que hacemos generalmente es hacemos estudios cross-seccionales ya sea con resonancia o con un TAC, que nos pueden ya definir exactamente qué paciente tiene sarcopenia sin tener ningún cuidado de qué tanto peso tengan. O sea que se puede definir, se puede medir, y el radiólogo les puede dar una medida del nivel de sarcopenia que tiene el paciente como parte de lo que ya están haciendo. O sea que no tienen que hacer ningún estudio extra, sino tienen que pedirle al radiólogo que les determine la masa muscular del músculo que tiene. Del psoas, por ejemplo. El psoas, por ejemplo. O sea, pero es no solamente lo único. Hay grupos que están estudiando a manera longitudinal qué intervenciones se pueden hacer para mejorar la masa de músculo del paciente. Y, por ejemplo, a este paciente los estudios que le hicimos fue una impedancia bioeléctrica. En la impedancia bioeléctrica lo que vimos es que la masa grasa total estuvo aumentada y que tuvo una masa de músculo esquelético baja en general, con un ángulo de fase también bajo de 3.7. También le hicimos una caminata de 6 minutos con 360 metros que caminó en este tiempo. Se le hizo una dinamometría
con una fuerza de presión de 22, un poco baja, y también en la tomografía trifásica que hacemos dentro del protocolo de los pacientes que van para trasplante hepático, se le hizo la medición del psoas que nos mencionaba el doctor Vargas, y bueno, nos dieron esta medición. Aquí podemos ver cómo en el corte aquí a este nivel, y después podemos medir los psoas con un software especial. Bueno, este paciente sí tenía disminuido el psoas, nos lo dieron en 14 milímetros. Se le hicieron estos estudios, se vio que este paciente sí tenía malnutrición, tenía sarcopenia con la medición de esta masa muscular y con la disminución de la fuerza, aunque es cierto que la caminata estaba como justa, y se decidió ingresar a la lista de espera en el mes de marzo. Del mes de marzo a abril, el paciente ya en la lista de espera tuvo 3 hospitalizaciones por encefalopatía hepática y la última por una infección de vías urinarias por E. coli BLE, que inició tratamiento. Entonces, estas infecciones, ¿qué opinan? ¿Pudieran ser parte también de este síndrome de fragilidad, de malnutrición? Porque también se ha visto que entre más hospitalizaciones tengan y más infecciones tengan, forma parte también de este diagnóstico, ¿no? Ingresó a la lista de espera entonces, y después de la última hospitalización, que fue esta infección de vías urinarias con E. coli BLE, se le llamó al paciente para trasplante hepático 2 semanas después de haber sido tratada esta infección, y el paciente llegó con tos, saturando al 84%, y en la tomografía de tórax se encontró una imagen de ocupación alveolar apical izquierda con algunas zonas de vidrio despulido adyacentes. Entonces, en este momento, ¿qué harían? ¿Trasplantan a ese paciente en esa ocasión? ¿Tratan y esperan? Pues en este paciente va a esperar. Exacto. Yeah, active infection, we wouldn't treat, we wouldn't transplant. En este caso estuvimos por ahí juntos, Ignacio, y entonces la decisión fue esperar, ¿no? Sí, ¿ustedes cómo toman? Por ejemplo, si una infección, una peritonitis bacteriana espontánea o una neumonía, pero adquirida en la comunidad, que no es lo mismo una nosocomial, ¿en qué momento dirían este paciente hay que esperar a tratar de aislar gérmenes, antibióticos, o le toman menos peso por ser un germen fuera del hospital? Nosotros generalmente admitimos al paciente, los cultivos se piden, apenas se identifique el germen, entonces empezamos un tratamiento específico, y no necesariamente tenemos que esperar a que los cultivos estén negativos, pero que ya haya una respuesta clínica, que el paciente está normotenso, que no haya problemas con fiebres que no se hayan resuelto todavía, y todo esto, y después entonces se decide, y el infectólogo generalmente está involucrado en la decisión, porque es difícil empujarlos hacia el quirófano cuando están todavía infectados. Una respuesta clínica, yo creo que es lo que más se debe. Yo creo que nosotros conocemos que el paciente está respondiendo, se ve mejor, porque es importante estar seguro de que haya una respuesta. Y bueno, en este caso sí, efectivamente, ¿no escuchas? La pregunta del doctor no la pude traducir porque no la hizo al micrófono, perdón. Sí, les preguntaba si por tiempo había, en aquellos pacientes que no se logra aislar un germen y que los cultivos van negativos y que el paciente pudiera ir teniendo alguna respuesta de mejoría con un antibiótico empírico, toman un tiempo especial para decir, yo creo que este es el momento de poderlo trasplantar o intentar y no esperar a que salga, aislemos algún germen. Yeah, no, I agree with Hugo. We often get our transplant infectious disease colleagues involved. For spontaneous bacterial peritonitis or the bacteremias, it's a bit more simple because you can see when the cultures become negative, so you need less treatment, but the pneumonias are a bit more complicated. So this guy potentially would be intubated, and that's a very sick patient to take to the OR. So unless there's an urgency, then I would keep him on hold until everyone's comfortable.
En este caso decidimos esperar porque fue una neumonía que se diagnosticó en ese momento en un paciente obeso que estaba saturando bajo, que acaba de ser tratado también para la infección de vías urinarias con ertapenem y que hizo esa neumonía, y decidimos esperar porque habrá que tomar en cuenta si es una neumonía activa, tal vez habría que esperar para entrar al trasplante, pero si es una neumonía ya tratada o controlada, podría entrar entonces a trasplantarse, y a veces esos términos son los que no están totalmente definidos, por lo que habrá que tomar en cuenta si ya está tratada, la duración de los antibióticos, si tenemos el germen aislado, si es un germen sensible, si es una infección nosocomial o adquirida en la comunidad, y en qué grado se encuentra la funcionalidad hepática, así como también la disponibilidad de órganos de la región y el beneficio de supervivencia en ese momento de trasplantarse o no. Yo diría que la única excepción que tomamos en estos casos es cuando tenemos un paciente que tenga infecciones en las vías biliares, porque muchas veces el paciente, ya sea con una colangitis esclerosante primaria o un paciente con daños biliares a razón de, por ejemplo, un problema con post-trasplante, con la arteria hepática, o con un donante que proviene de un donante que murió con muerte cardiovascular, que generalmente tiene problemas biliares más altos. En ese caso, generalmente esperamos el control de la infección, pero no esperamos, por ejemplo, que se resuelva la posibilidad de que pueda tener una fiebre, o que especificamos que si se presenta el donante específico en ese momento, entonces se hace el trasplante con entendimiento de que tal vez el mantenimiento de los antibióticos postoperativos es mucho más largo y con más cuidado. Muy bien, y al ver esta evolución del paciente, ¿considerarían que el paciente tiene fragilidad, que está frágil? Totalmente. Y hay que tomar en cuenta para definir fragilidad que es un síndrome biológico con aumento en la vulnerabilidad al estrés, que lo hace propenso a hospitalizaciones frecuentes, institucionalización y muerte, en donde debemos de ver si este paciente puede ser independiente, si este paciente requiere de ayuda para caminar, si este paciente requiere de ayuda y es dependiente de su familia. Este paciente se considera que está frágil porque la fragilidad aumenta la posibilidad de hospitalizaciones no planeadas en los siguientes 6 meses, 21% más de riesgo de hospitalizaciones no planeadas en un año, y aquí hay que entonces evaluar realmente cómo se encuentran estos estudios, que por ejemplo en la caminata que se le hizo a este paciente, el medir la velocidad de la marcha es importante. Cuando hay una velocidad de marcha lenta o muy lenta, en ese caso también aumenta disminuye la posibilidad de supervivencia. Tenemos diversas herramientas entonces para medir la fragilidad. Tenemos herramientas de uso fácil, como por ejemplo la escala de Karnofsky, la escala de fragilidad clínica, y el medir, como decía el doctor Vargas, las actividades de la vida diaria, si se baña solo, si camina, si hace sus actividades solo, y algunos otros índices para medir esta fragilidad. Aquí podemos ver la escala de Karnofsky, aquí podemos ver también otra medición de índice de fragilidad. Este paciente se encontraba vulnerable y dentro de la escala de Karnofsky quedó con un índice de 60. También podemos evaluar si este paciente, estas escalas subjetivas únicamente midiendo las actividades que hace en la vida diaria. En este caso, este paciente tuvo disminución de la fuerza, disminución en la actividad física y también la presencia de fatiga, por lo que si cumple más de 2 criterios, se considera un paciente paciente frágil, por lo que hay que tomar en cuenta en todos los pacientes cirróticos todas estas herramientas para medir la fragilidad en la práctica, y tener en cuenta que estas mediciones a veces pueden ser subjetivas, que a veces la fragilidad puede ser detectada muy tarde y entonces el pronóstico no es tan bueno, y bien que puede ser a veces engañoso esto en pacientes obesos como a veces en mujeres, pero que la aplicación clínica debe de ser siempre
y siempre necesitamos incorporar la fragilidad en la práctica clínica de manera sistemática. Al tener ya el diagnóstico de un paciente con fragilidad, lo más importante es tratarla para que este paciente pueda llegar al trasplante hepático. Y de este tratamiento y de estas herramientas que tenemos para ayudar al paciente en cuanto a la nutrición, en cuanto al ejercicio, es que nos hablará la doctora Punita Tandon dándonos los tips más importantes para este tratamiento. Adelante, Punita, con la presentación. Can you load my slides? Great. So I've been asked to speak slowly for the translator, so I will try to do that. I think these concepts that Graciela has pointed out are all overlapping: malnutrition, frailty, impaired exercise capacity, sarcopenia. But the treatment for them is all the same. I'll skip past this. So essentially we know that malnutrition in these patients is multifactorial. They don't take in enough food. They are hypercatabolic in about 20% of cases. They malabsorb, and they're in a state of accelerated starvation. So whereas you and I, after 3 days of fasting, would, have a profile where we start breaking down our muscles, in cirrhosis that happens very quickly after just an overnight fast, because they don't have enough storage of glucose in their liver, so they start to go to their muscle tissues to actually produce glucose through gluconeogenesis. Now I'm just going to provide you with some basic practical tips that you should be applying in hopefully all of your patients, so we avoid this situation of this patient coming in with sarcopenic obesity ideally. This is from the ESPEN guidelines, the European guidelines on how much calories we should give our patients and how much protein. And so caloric intake is recommended at 35 to 40 kilocalories per kilogram body weight per day, with a recommended protein intake up to 1.5 grams per kilogram per day. I have a little bit of an issue with the with the non-BMI stratified caloric intake, and you can imagine myself, I'm 5'4" and if I am now 120 pounds, so if we didn't stratify by BMI, then I would be asked to eat about 2,200 calories per day, right? But if I was 240 pounds and had a BMI of 41.2, for example, I would be asked to eat up to 4,300 calories per day. That's way too much. So at our center, what we do is BMI stratification to recognize that the population is becoming obese. And so for people who are within a BMI of 30 to 40, recognizing, as Dr. Vargas said, that some of this is fluid, and so we do our best to estimate a dry weight on the patients, we reduce the amount of calories that they need to take in. Now, this might not apply to inpatients who are very sick, and in those situations, particularly in the obese population, you often have to do things like indirect calorimetry and get your dietitians involved to do metabolic carts and see how much they actually do need. But for your outpatients, I think the BMI stratification is relevant. For protein, we usually stick with the 1.5 grams per kilogram per day. But again, if your BMI is over 30, you likely want to just adjust to a BMI of 25 for how much protein you want to give them, because there is some thought that excess protein can be hard on the kidneys as well. And on exercise days, and I'll talk to you a little bit about exercise, we ask them to take in 250 extra calories or 300 extra calories. In inpatients, we need to remember that these guys are at very high nutritional risk. This is an excellent guideline from the American College. And in patients who are at high nutritional risk, you need to start them on nutritional therapy within the first 24 to 48 hours. And that means if they can't eat it, then you put in a feeding tube, and that is safe. In general, it is safe in these patients. When we looked at how many patients on our transplant list were actually meeting protein intake recommendations, it was only 24%. And that actually correlated with increased mortality. So it's something that we can potentially modify. Important point, no need for protein restriction in these patients who come in with hepatic encephalopathy. And I still see this being done in some of our more rural sites.
But this was a study done by Juan Cordoba in Spain, and he randomized people who came in with hepatic encephalopathy to low protein or normal protein diets and found that there was no change in the course of hepatic encephalopathy, but that the patients who got low protein actually started to break down their muscle very quickly in hospital. So don't restrict. The other important thing that you can tell your patients is about a late night snack. And so the timing of caloric intake is really important. Our dietitian tells our patients to set an alarm on their phone for every 3 to 4 hours that they should eat something. Okay, we don't want these guys to be fasting. And at nighttime, we want them in particular, because that's the longest period of starvation, is your overnight when you're sleeping, is to take a snack containing 50 grams of complex carbohydrates with a small source of protein. So that would be different foods in Mexico, but even Ensure or Boost, those meal replacement drinks are helpful, as are just some bread and peanut butter and milk, those sorts of things. And so you can talk to your dietitian about what that would look like for your patient. We know it's important because these late night snacks actually increase muscle mass. And so this was a really nice study that was done in Australia. And what they did is they took patients and they randomized them to 710 calories either during the daytime or during the evening period. And so the evening period was 9 p.m. to 7 a.m. Okay? And so same amount of calories that the patients were getting, but the patients who got those calories at nighttime, the extra calories, they actually improved their muscle mass by 2 kilograms. So this is something we need to tell all of our patients: late night snack is essential. Branched chain amino acids, we don't use them as much in North America, but I understand that you do have them available and use them in Mexico, and I think that that's very helpful and certainly recommended by the guidelines. I think it's essential to get a dietitian to see your patients, because they can take the time to talk to the patients about what their barriers are to eating. Okay, and you recognize things like even depression and other aspects that might be contributing to a low appetite. Obviously, having a lot of ascites on board. We tell our patients to see food as medicine, and sometimes they have less nausea and less aversion to food if it's cold foods than hot food, so that can be something. And then, like I said, setting the alarm on the phone is very helpful. And medical appointments, always to have something in their bag that they take with them for food. We developed this guide, which will hopefully be translated into Spanish as well. It's going to be on the Canadian Liver Foundation site, and it has 7 chapters, including just information for the patients about how cirrhosis causes malnutrition, what they should eat, how they can overcome barriers, some recipes, and actually chapters on obesity as well. So hopefully that'll be available as well for everyone, because I think education for the patient is so crucial. Okay, second contributor is sedentary lifestyle. So we know our patients don't do very much. And this is a study that was done in these 5 very healthy young men in 1968. And what they showed, and you can tell your patients this, is they did VO2 testing, so the exercise capacity testing that is done for athletes. They did it at baseline, and then they did it after 3 weeks of bed rest. So they got them to do nothing for 3 weeks. And you can see that their exercise capacity decreased quite a bit. Then they got them back after 30 years of normal aging, and they found that the decrease that had happened in their exercise capacity over just 3 weeks of being in bed was the same as 30 years of aging. So not moving is the worst thing that we can do. Exercise does a lot of very beneficial things. It changes your muscle, it increases your mitochondrial capacity, it increases how much oxygen we can take up. And so it's important for all of us, not just for our patients. There was concerns about exercise in cirrhosis, thinking that it might increase the hepatic venous pressure gradient, but this study from Spain actually suggested that in patients who were on beta blockade, that attenuated that increase in the HVPG. So as long as you screen your patient for varices and treat them either with ligation or preferably with beta blockers, you can certainly exercise them. The exercise studies so far are small, but they definitely show benefit with improving muscle mass and increasing exercise capacity. Now, what can we do for exercise recommendations? What can you tell your patients? We don't have any guidelines yet. So this is guidelines from other chronic diseases, but just being very practical,
two major components. One is strength training, and the second is aerobic. And so ideally, if you have access to a physiotherapist, then you would be able to send your patient there and get a personalized program for them. But if you don't, then strength training would be very functional measures. We want to keep them able to do their daily functional activities, like getting up out of a chair, like reaching for something in the cupboard. So the exercises that we give them can actually mimic those types of activities. In general, low weight, high repetitions. So for example, this lady just sitting and standing. That in itself is an exercise. Aerobic conditioning, so this is walking, getting our cardiovascular system going. So starting with a 10-minute walk and progressing by a minute a day is a program. These are slides from a colleague of mine in London, Canada, London, Ontario, Canada. She's a physiotherapist, and so this is the program they do there. 10-minute walk daily, progressing by a minute a day up to 30 minutes. And using something called the talk test to let your patients guide their own intensity. So they should be able to talk, but it should be a little bit difficult for them to get out a full sentence, okay? And that's how hard you want them to work. Obviously, if they're unstable or really weak, use a walker or a cane so that they're safe. And then these we can make available to everyone if you want, but these activities, just sitting to standing or knee extension, they can be done in a chair. So very simple things that you can tell your patient to do. And biceps curls and triceps, etc. So just getting everything moving and just explaining to them how important you think exercise is. Last slide is on testosterone therapy, which we don't actually routinely do in our center yet, but there is certainly emerging data that would suggest that this may be beneficial in people, in males anyways, who are low on testosterone to increase muscle mass. This particular study that was from Australia did not show any increase in muscle function that was significant, but muscle mass did increase and fat mass decreased. Notably, there's some concern that it might increase the risk of hepatocellular carcinoma, so it's not without concern in our cirrhosis patients. So those are just some practical tips that this gentleman would have really benefited from, I think, in the long term. Thank you. Muchas gracias, Punita, por esta exposición tan interesante. Y bueno, a continuación el doctor Hugo Vargas nos presentará 2 casos post-trasplante hepático muy interesantes. Y bueno, aquí el doctor Ignacio quiere hacer una intervención. Perdón. Bueno, tomando en cuenta el caso que presentó la doctora Graciela, es un paciente, a pesar de tener criterios de fragilidad, tiene un IMC, un índice de masa corporal alto, más de 40, 41. Y quizá en el futuro es uno de los problemas que iremos viendo en esta complicación. Si virus C tiene una tendencia a disminuir y a desaparecer, hígado graso tiene una tendencia a ir aumentando, ¿qué hacer en estos pacientes con obesidad? ¿A partir de qué tipo de programas recomendarían? ¿Y cuándo puede intentarse incluso? Sabemos que estos pacientes post-trasplantados, una vez que se acaba la actividad inflamatoria, empiezan a aumentar de peso y vuelve a recurrir el problema post-trasplante. ¿Cuándo recomendarían o qué opinarían de un tratamiento doble y en qué pacientes estaría muy justificado? ¿Hacer una manga gástrica al mismo tiempo del trasplante? Les puedo comentar del programa que tenemos en la Clínica Mayo, que empezó en Rochester, pero que también lo estamos haciendo en Arizona y en la Florida. Y es pacientes que tienen un índice de masa corporal más alto del 55. En esos casos, entonces se hace un tratamiento bariátrico el mismo día del trasplante. Es difícil de hacer esa decisión porque la hipertensión portal puede causar muchos problemas para el cirujano. Pero es una opción que hemos usado con cierto nivel de mejoría en el peso post-trasplante, pero también son 2 cirugías ahora, entonces es problemático en esa situación. Pero el paciente bien escogido y con cirujanos que tengan la habilidad y el deseo de hacer esto, es una opción que se puede considerar y que yo creo que vamos a tener que considerar con más frecuencia. Otro problema que existe que no se ha comentado mucho y es que hoy en día estamos acostumbrados a unos resultados en trasplante hepático que son muy buenos,
pero desafortunadamente los problemas que engendra el síndrome metabólico retornan después del trasplante. Y yo creo, acuérdense que estos pacientes no mueren por problemas hepáticos generalmente, pero problemas cardiovasculares. Luego yo creo que en los próximos 20 años vamos a ver una decaída en los resultados de trasplante hepático, por razón que estamos trasplantando pacientes que, a menos de que encontremos la clave para mejorar el problema metabólico que tienen, van a llegar a estado post-trasplante, van a volver a incrementar su peso, van a tener otra vez hígado graso y lo más probable es que vamos a ver problemas cardiovasculares con más frecuencia de lo que estamos viendo hoy en día con pacientes con virus C o pacientes con virus B, inclusive con pacientes con alcoholismo. Bueno, y en este caso, el paciente de inicio se decidió que podría continuar únicamente si sigue sus recomendaciones de dieta y ejercicio, porque del IMS que tenía de 50 bajó a 40 cuando llegó al instituto, y de que llegó al instituto, entró a la lista y se trasplantó, llegó a 37. Se trasplantó y 2 años después va para arriba, tiene atosis nuevamente. Y bueno, en este momento ya se aplicó otra vez en la dieta. Yo estoy seguro que todos hemos visto el paciente que se clasifica como un paciente con cirrosis criptogénica. Una vez se trasplanta, el paciente vuelve a su vida pasada, empieza a incrementar de peso y vemos el NASH tan como se ha podido ver, porque muchas veces conocemos a estos pacientes después de que hayan tenido ya su descompensación y se hayan vuelto pacientes que están más nutridos, pierden peso, el hígado, inclusive el explante no tiene nada de grasa, pero si no se conoce la razón por la que llegaron a la cirrosis, muchas veces es NASH. Pero y estos pacientes, ustedes tienen aparte de controlar el síndrome metabólico post-trasplante, ¿sí? ¿Han visto alguna evolución nuevamente a cirrosis y en algún tiempo en especial? ¿Tienen alguna cohorte donde tengan ya experiencia en este grupo de pacientes? Yo creo que denos unos 5 o 6 años más y yo creo que tendremos más facilidad para hacer eso, porque estamos viendo más y más pacientes. La proporción de pacientes que se trasplantan por NASH ha incrementado y ha pasado, inclusive sobrepasado ya el virus C en los Estados Unidos. Luego, eso es una realidad que vamos a tener que lidiar con ella en poco tiempo. Y ya tenemos pacientes que tienen cirrosis a razón de su NASH post-trasplante. Y a estos pacientes también han visto alguna diferencia en la evolución o en la historia natural de NASH de novo o NASH de recurrencia post-trasplante. Pues acuérdense que les había comentado que habían pacientes que llegaban que tenían una cirrosis criptogénica, pero hay pacientes que con NASH se presentan después con NASH otra vez. Y es la misma pregunta que teníamos con el virus C cuando no tenemos tratamiento efectivo. ¿Se debían retrasplantar o le damos una oportunidad de recibir un recurso muy limitado y que en realidad no podemos curar? Y eso es una situación que pues es difícil. No es para una persona para definir, pero es una realidad que van a ver en todas partes. Pues muchas gracias. Continuamos con los casos post-trasplante hepático. Bueno, tengo 2 casos, pero tengo una condición, que va a ser interactiva la situación, no es nada más para yo presentarle, porque yo ya sé lo que pasó con esto y los tengo por una razón muy específica. Luego, empecemos con un caso que vi hace 6 meses nada más. Este es un paciente de 71 años de edad, fue trasplantado 5 años posteriormente por una colangitis primaria esclerosante. Se hizo el trasplante en la Clínica Mayo y se presenta con un problema de 2 o 3 meses de disfagia que no era necesariamente lo que presentaba, pero me dijo que tenía una masita que notaba en el cuello, que le preocupaba, que quería ver qué pudiéramos hacer. Luego se pueden imaginar para dónde va esto. El paciente tiene su colitis bien controlada. ¿Quién está moviendo esto? No sé si están adelantando antes de que... sus medicamentos estaba controlado con tacrolimus, no tenía ninguna alergia, no fue nunca fumador, nunca usó drogas ilícitas, no tomaba alcohol tampoco. Este paciente era un veterinario, amigo de uno de los colegas míos en la clínica.
y tenía una historial de cáncer de próstata y cáncer colorectal por el que se le hizo una colectomía después de su trasplante. Y efectivamente tenía una masita que se podía notar móvil, algo dolorosa cuando se palpaba. Y le hicimos esta ecografía y efectivamente se le hizo una biopsia y la citología demuestra un cáncer de células escamosas. ¿Me puede hacer el favor? Las diapositivas se están moviendo solas. No hay manera de controlarlas allá. Bueno, desafortunadamente quería tener el caso un poco más emergente, pero esto está avanzando a su propia cuenta. En todo caso, se presentó el caso en este paciente. El carcinoma, como lo ven aquí, se hizo su cirugía, y lo que quería discutir con ustedes era el manejo del paciente de acuerdo a los riesgos que se adquieren por el hecho de trasplante. ¿Podríamos parar las diapositivas? Porque si no, no hay manera de hacer preguntas a la audiencia, pues ya les puedo dar todas las respuestas. Hablemos del caso de un carcinoma de células escamosas que se presenta post-trasplante. ¿Cuál es el riesgo más alto en el paciente post-trasplante de que pueda adquirir uno de estos carcinomas? ¿Alguno de ustedes? Son frecuentes que los pacientes post-trasplante adquieran tumores. Se han descrito linfomas, carcinomas, bien, no melanomas, ni melanomas, realmente los Claro. no melanomas son frecuentes, y tienen Sí. también carcinomas asociados al esófago, pulmón, tracto urinario, Sí. genitourinario, inclusive los carcinomas de mama o inclusive el de útero son mucho menos frecuentes de lo que realmente se comentaría, porque no tenemos un diagnóstico. Bueno, la respuesta es, para los que querían oírla, bueno, ¿quiere repetir dígalo otra vez? Los pacientes post-trasplante existe el riesgo de malignidad. Uh-huh. Y el riesgo puede ser de diferentes neoplasias, tanto de carcinomas tipo Hodgkin o Hodgkin. Son especialmente importantes los carcinomas cutáneos, de estos los no melanoma. Y también se han descrito diferentes carcinomas de esófago, pulmón, intestino. También existen carcinomas de mama, genitos urinarios, e inclusive estos no son tan o más frecuentes que la población general, por lo que no tenemos un screening especial para ellos. Sin embargo, los de piel y los linfomas son algunos que tenemos que tener muy en cuenta, y es importante también porque la inmunosupresión se tendría que ajustar en estos pacientes y se debería disminuir. Claro. Bueno, entonces cuando se presenta un paciente con un carcinoma, si fuera durante la consulta, cuando se ve el paciente por primera vez, cuando toco una masita que tiene 2 o 3 centímetros de tamaño en el cuello, ¿cuál debe ser el primer pensamiento de qué tipo de cáncer se puede presentar de esa forma? Pues linfoma. Un linfoma, exactamente. Son los dos linfomas que son relacionados a ¿cuál virus? Hay algunos que están asociados Epstein-Barr. a Epstein, pero Sí. también se ha visto asociado a herpes tipo 7 y Es. otros también a papilomavirus, que no se consideraba antes, pero Se me últimamente está adelantando. descrito. Se me está adelantando. El virus papiloma tiende a ser un problema con este tipo de cáncer. El escamoso puede ser problemático en esa razón. Y específicamente la pregunta que quería hacerles es: un paciente que no fue fumador y que no toma alcohol, esos son los riesgos más altos para un cáncer de células escamosas. Pero en pacientes post-trasplante, también el haber estado expuesto al virus de papiloma, el tipo 6 específicamente es el que se debe. Y generalmente cuando se hace la resección de ese tumor, se busca marcadores que identifiquen este tipo de pacientes, porque los resultados de tratamiento son mucho mejores que los pacientes que tienen un carcinoma que se debe al uso excesivo de alcohol y de tabaco. Esa combinación, generalmente, en nuestros casos, en los Estados Unidos, si tenemos un paciente que se presenta con esos riesgos, generalmente los otorrinos examinan al paciente pretrasplante para estar seguros de que no vayamos a trasplantar a alguien con un caso bastante temprano de un carcinoma escamoso, porque ese cáncer se puede descontrolar después y puede ser mucho más problemático post-trasplante.
Sí, dígame. Una pregunta, en los antecedentes mencionaba que tenía CEP y que también tenía QC, si no estoy mal, tu paciente. Porque también es importante ese detalle, porque en los pacientes post-trasplantes de las malignidades se ha visto que ciertos tumores se comportan diferente en los pacientes con CEP y con QC, algunos con menor grado de malignidad y otros con una progresión acelerada. Entonces ese también es un detalle que se deberá considerar. Sí, muy bien. Los cánceres más comunes en pacientes post-trasplantes son ¿cuáles? Los cutáneos. En nuestra población generalmente les recomendamos al paciente post-trasplante que cuando salen al sol, que usen todo tipo de barreras que puedan evitar el estar expuestos al sol por mucho tiempo, pero muchas veces los riesgos ya existen cuando el paciente se trasplanta, porque el promedio de edad de un paciente al tiempo de trasplante es alrededor de los 50 años de edad. Luego muchos de ellos se presentan ya con riesgos para cánceres cutáneos. Este paciente, afortunadamente, respondió muy bien. Se hizo tratamiento quirúrgico, como había mostrado, y también se le radió el cuello, pero no necesitó un ayudante de quimioterapia para ayudarle con este caso. Pero el mensaje más importante es que las infecciones en el paciente post-trasplante pueden fomentar el caso de cánceres que muchas veces, si se controla la infección, se baja la inmunosupresión, es la mejor manera de manejar estos casos. Habíamos ya comentado el caso del virus B anteriormente. Ese es un problema también, si el virus está replicando, el carcinoma hepatocelular también se puede presentar. El Epstein-Barr, y también habíamos comentado los casos de los cánceres de papiloma en las mujeres, el cáncer de la matriz, en el cuello de la matriz. Es importante estar al tanto de eso en estas situaciones. Eso es lo que quería comentar sobre los cánceres post-trasplante. Luego ahora quiero verles, me muestra el caso número 2, por favor. A ver qué piensan de esto. Vamos a ver si pueden las diapositivas mover una por una. Bueno, vamos a ver. Este es un paciente de 47 años de edad que nació en Kuwait y se trasplantó por... mire, estamos en estas otra vez. Se trasplantó por NASH y el paciente no era el mejor paciente post-trasplante, no se dio mucho al manejo, pero lo estamos viendo 2 años después de su trasplante y se presenta con una queja de que tiene unos cambios en la cara, una úlcera en la cara, que no las reportó por más de 6 meses. Él no se presentaba a la clínica con mucha frecuencia, desafortunadamente. Trasplantado en el 2015, la inmunosupresión está acrolimos, y esta es la lesión que vimos. ¿Me puede parar las diapositivas ahí, por favor? ¿Qué piensan de esto? Diagnóstico diferencial aquí. Epidermoide. ¿Qué más? Vasocelular. Un carcinoma. ¿Qué otras ideas? Pacientes de Kuwait. Nocardia es una idea muy buena. Leishmaniasis también es otra. Puede ser, ¿Qué más? digo, sí tiene que ser o algo infeccioso o algo tumoral, y de esto puede ser vasocelular o de células escamosas. Bueno, entonces, él también se quejaba de que en sus manos no podía extender los dígitos en las manos. Tenía una sinovitis. Y aquí están sus resultados de los diagnósticos al principio. El esquema la creatinina está un poco elevada. La resonancia muestra que tiene una tenosinovitis en los dedos de las manos. Y los ortopedistas hicieron biopsias y se hizo una biopsia de la región maxilar. Como habían visto, esta era la diagnosis diferencial, y afortunadamente descubrimos que era una infección con coccidiomicosis. El paciente no era nativo de Arizona, pero se trasplantó en Arizona y vivió en Arizona por 6 meses. Luego lo vemos con cierta frecuencia. Es una infección que desafortunadamente es endémica en el sur de California
en Arizona y en el norte de México también. Y hay ciertas regiones en Centroamérica y en Latinoamérica donde también se encuentra. Y muchas veces, la gran mayoría de veces, cuando el paciente no tiene inmunosupresión, no hay ningún síntoma, el paciente tiene resolución del problema sin ninguna consecuencia. Pero, desafortunadamente, en pacientes que son inmunosupresos, se presentan casos que no solamente son no típicos, más severos, pero también pueden ser extrapulmonares. En este caso, muchas veces los azoles que se pueden usar para tratar el cocci se tienen que usar de por vida. No se puede nunca dejar de tratar porque pueden tener recaídas. La otra opción es usar anfotericina al principio, si el paciente se presenta con cambios como este, y después hacer el tratamiento con fluconazol o cualquiera de los azoles funciona bien. El tratamiento es a largo plazo y generalmente resuelve todos los cambios inmediatamente. Este paciente en 3 semanas no tenía nada en la cara ya. Luego, bastante impresionante, pero el mensaje es que las infecciones muchas veces se presentan en nuestros pacientes de una manera diferentes a lo que esperamos, y es importante tener en cuenta cualquier cosa que pueda pasar con el paciente y que una expresión atípica de una infección común como a la que vemos, porque en Arizona nosotros desafortunadamente vemos mucho cocci, pero generalmente no lo vemos así. Luego esto nos aturdió inclusive a nosotros que lo vemos todos los días. Luego es importante que se considere que el caso puede ser bastante diferente a lo que se ve normalmente, pero el tratamiento generalmente se puede considerar y generalmente responden bien si se baja la inmunosupresión y se hace el tratamiento adecuado. Eso era todo lo que tenía por hoy. Pues muchas gracias, Hugo, por este caso tan interesante. Y bueno, pues para terminar este módulo, el doctor Ignacio García nos presentará un caso acerca de hepatitis C, porque como que ya todo hemos visto un poquito más de esteatohepatitis no alcohólica, pero aún en nuestro país vemos pacientes con virus de hepatitis C porque estamos todavía con lo del tratamiento y todo esto. Entonces, este caso... Bueno, vamos a presentar un caso, a lo mejor algunos ya lo conocen. Veremos un caso real en el país. Es un paciente, no tengo ningún conflicto de interés, salió esa diapositiva, pues la acabo de poner. Bueno, este es un paciente que trasplantamos en octubre del 2013, 37 años de edad. Él era virus de hepatitis C, genotipo 1B, pesaba 65 kilos. Al momento del trasplante quiero mencionar que las bilis que tenía entró con un MEL de 30, tenía unas bilis de 72, un INR de 2.2, pero tenía una edad de 37 años, teníamos que intentar todo. El paciente se trasplanta como cualquier otro paciente, la evolución post-trasplante es bastante buena, se empieza la inmunosupresión, a los 6 meses se empieza con complicaciones y en 6 meses se presenta ictérico el paciente. Se trasplanta en octubre y inicios del siguiente año está amarillo. Se le hace un ultrasonido prácticamente normal, se pide una carga del virus de hepatitis C, 2 millones del virus de hepatitis C, y tiene unas bilirrubinas de 22 post-trasplante. Llevaba una inmunosupresión bien, los niveles de tacrolimus estaban en niveles aceptables, solo teníamos eso. El ultrasonido no veía una dilatación de la vía biliar. Había que estar completamente seguros, en ese momento había un poco de menos experiencia, yo intentaba buscar que no fuera la vía biliar post-trasplante, hicimos una CEPRE, y no había una estenosis de la vía biliar. Inmediatamente después hicimos una biopsia hepática. Había mucho infiltrado linfocitario hacia el espacio porta, predominantemente linfocitos, trombos canaliculares, y nos decían que estaba en una actividad cero, todos y un F0 de Metavir. En el 2014 más o menos que fue el cuadro, no teníamos acceso a estos esquemas de tratamiento. Veamos, solo iniciamos peginterferón y ribavirina, y además en ese momento el paciente tenía IMSS, le dieron boceprevir, empezamos el tratamiento con boceprevir. Al segundo día de inicio del tratamiento llega a urgencias con dolor abdominal, fiebre,
más colestasis de 22, 24 de colestasis, y el páncreas se ve todo inflamado. ¿Qué hacer con este caso? ¿O qué opinarían? ¿Qué harían con este paciente? En ese momento, bueno, no sé si alguien quiera... Dos comentarios. El primero, me parece, pues estaba sorprendido por la biopsia, vi demasiada inflamación, porque hubiera pensado sin ver la biopsia que era una hepatitis colestásica, que no es lo que me presentaste. Sí, no se ve expansión ductular, sí, no había proliferación ductular en el espacio portal, sí. Solo había infiltrado y mucha colestasis. Sí. Esto es una presentación de una pancreatitis que yo creo que tiene que prevenir el tratamiento por ahora. En este caso, desafortunadamente, tienes pocas opciones, tienes que esperar. Yo no podía seguir, no puedes proseguir con el tratamiento. Bueno, esperamos a que resolviera el cuadro de la pancreatitis. Quitamos una semana, 10 días más o menos, el paciente estaba mejor, toleraba la vía oral, ya no había dolor, las bilis no mejoraban. Él seguía con colestasis, 22, 23 de bilirrubinas, y continué solo con interferón y ribavirina. A las 12 semanas de ver la respuesta, la carga viral nunca se modificó, seguía en esos niveles, 2 millones, 3 millones, iba fluctuando ahí la carga viral. Pero lo que vi, empecé a ver algo, que las transaminasas empezaban a mejorar. Bajaron de transaminasas de estar entre 400, 500 en el momento de la pancreatitis, pero después de haber iniciado el tratamiento había empezado de forma igual y empezó a mejorar las transaminasas. Y vean, las bilirrubinas empezaron a mejorar. Aquí en este momento, a la semana 12, vi que no había una respuesta viral y suspendí la ribavirina y dejé dosis bajas de mantenimiento de interferón, 50 microgramos por semana, y así lo mantuve. ¿Qué opinan acerca de...? ¿Hay alguna yo creo que lo que viste al principio fue una reactivación aguda de una hepatitis viral en el injerto, y lo clásico que ves aquí con el interferón, puedes bajar la actividad, y ahora tienes una infección crónica que en este tiempo yo creo que eso sería lo más producente, hacerlo por ahora, mantenerlo en interferón, pero yo creo que ya es tiempo de intervenir con Harmony o con algo más. No teníamos acceso, el paciente de muy bajos recursos. Hay algunos estudios donde en un grupo japonés donde pacientes con donante vivo veían esta actividad de dosis. No es como el estudio de Halsey del New England, que no tenía mucho efecto a largo plazo. En estos no sé si había una actividad regulador o una regulador inmune del virus, pero había mejoría de la actividad inflamatoria en este grupo. No había respuesta viral, pero había respuesta bioquímica. Y en el Hospital Clínic hay un abstract donde se ve que estos pacientes que no tenían acceso a estos nuevos antivirales, el dejar esta dosis de mantenimiento, había menos progresión a fibrosis que los que no tenían ni respuesta bioquímica ni respuesta viral, y caían en una supervivencia a la mitad entre los que tenían una respuesta virológica y bioquímica, aquellos que solo tenían esta disminución de la inflamación. El único problema que esto presentaría para mí sería que si el paciente se presenta con una alteración de las enzimas, estás casi forzado a hacer una biopsia hepática para estar seguros de que no tengas un rechazo agudo a razón del mantenimiento con interferón. Luego, tiene cierto riesgo en ese sentido, pero eso sería el único problema que debería mantenerlo a mucho largo plazo. Claro, y más que el interferón es un inductor de rechazo post-trasplante, inductor de actividad autoinmune, generalmente no se ve en el trasplante hepático, pero en el trasplante renal sí se ve con frecuencia luego. Y generalmente, como tratamos a los pacientes por un tiempo limitado, mantenerlos a largo plazo con interferón se me hace un poco arriesgado, pero si estás dispuesto a hacerlo y si el paciente va mejorando sin otro tratamiento, en algún momento suspendimos 1 o 2 semanas el tratamiento y hacía estos picos. Reiniciábamos y mejoraba las transaminasas. No biopsiamos después de ver esto, que mejoró las bilirrubinas, mejoraron las transaminasas. Después de esto, el paciente tuvo acceso a 3K, o 3D, perdón,
con Vitasvir, Paritaprevir, Dazabuvir y empezamos el tratamiento. Quité el interferón, le dejé el esquema de 3D más ribavirina 24 semanas, un fibroscan estaba en menos de F2, tenía más de un año de haber sido trasplantado y la carga viral mejoró impresionantemente. Este es el único caso el que hemos visto de esta forma. No había otras opciones de tratamiento en aquel momento, que tuvimos que usar lo que teníamos y hizo este comportamiento por el interferón. Y obviamente, de acuerdo al estudio Coral 1, cumplía los criterios. La respuesta viral sostenida hasta en ese momento era muy segura de utilizarlo, el esquema de Viequira, 97.1 de probabilidades de respuesta. Este paciente se curó, solo lo único que tuvimos que hacer es ajustar la inmunosupresión. Aquí solo tenemos tacrolimus de 1 miligramo. Lo que hacemos o lo que hicimos en un número pequeño de pacientes, que fueron 10 los que hemos tratado con este esquema, es mandarlos a fragmentar, porque no tenemos acceso a tacrolimus de menos dosis. Los fragmentaban de 0.5 o de 0.25 y lo que vimos que esto no se cumplía también. El dar 0.5 cada 7 días o dar dar 0.25 2 veces a la semana o una quinta parte de la ciclosporina no era real. Estos pacientes había que vigilarlos al inicio mucho más estrecho, 2-3 veces por semana, y encontramos niveles que el tiempo era cada 10 días de 0.5 o cada 6-7 días de 0.25. Esta fue la razón por la que este esquema no se usó casi nunca. O sea que yo fui parte del grupo de Coral One y inclusive en el centro nuestro no lo usamos mucho porque esto era esclavizante, era una cosa... Sí, de estar viendo constantemente a estos pacientes. Sí. De repente llegaban pacientes con niveles de 20 y había que retirar más días de la dosis y volverlos a ver. Y además de esclavizante, como que también con estos niveles tan altos de inmunosupresión, por lo menos tuvimos ahí algunas complicaciones infecciosas, que sí hubo una nocardia, que sí hubo una criptococo también pulmonar con este tratamiento. A mí me tocaron 2. Y recordar que en este momento, como se menciona, era lo que se tenía disponible para tratar a este paciente y se trató así, pero actualmente, incluso ya en las recomendaciones, el 3D no se debe de usar en paciente post-trasplantado por todas estas complicaciones, interacciones de medicamentos y hay que optar por otro tipo de antiviral de acción directa. Bueno, en el caso el paciente ahora está con una dosis bajita de tacrolimus entre 3 y 5, solo casi niveles detectables, y el paciente está completamente normal. Un fibroscan reciente donde está en F0, F1. Quisiera hacer un comentario. Una de los esquemas que tenemos para optimizar el uso de injertos en los Estados Unidos es que muchos de los centros donde nosotros trabajamos hemos decidido no hacer tratamiento pretrasplante del virus C, mantener al paciente replicando y hacer uso de injertos que provienen de pacientes que tienen virus C positivos y que no tienen fibrosis avanzada. Luego esto expande el pool de pacientes que han de ser donantes y que se pueden usar, que muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en riñones, en los Estados Unidos muchos riñones se tiran a la basura nada más por el hecho de que no hay suficiente receptor que pueda recibir un injerto que proviene de un paciente positivo. Y ahí se ha hecho el caso de que es posible trasplantar inclusive pacientes no infectados con un injerto que les pueda contraer la infección, pero que se puede tratar efectivamente post-trasplante. Luego, en los pacientes nuestros, todos los que recibimos que no han sido tratados del centro que los refiere, los mantenemos replicando y se trasplantan más rápidamente y después tratamos al paciente después del trasplante. Estos donantes virus C positivo, ustedes buscan hasta qué punto de fibrosis dicen podemos utilizar este injerto. Esa es una pregunta muy buena. El cirujano generalmente depende de la biopsia, cualquier paciente que esté replicando, porque hoy en día podemos saber efectivamente si el paciente es seropositivo, que tiene anticuerpos pero no replica, pero si el paciente está replicando, pedimos una biopsia y si la fibrosis está más alta del F1, no se usa el ligado. Okay. Aunque hay centros más
agresivo. Sí, F2 dicen. ¿En qué porcentaje tienen esos donantes virus C positivos en tu centro y no sé, en el de Andrés? Sí son muy frecuentes porque nosotros no encontramos tanto. De hecho, en American Journal of Transplantation, creo que el mes pasado hay un consenso sobre el uso de estos hígados y se estima que es el 5% de los donantes y se estima que con estas conductas vamos a aumentar el pool de pacientes de hígados que se pueden utilizar en alrededor de 500. Hay 870 hígados por año que se tiran a la basura por virus C o B. Claro, los de B son poquísimos. Y la tragedia es que los riñones es inclusive más, porque por cada donante que no se considere, se pierden 2 riñones. Y esos pacientes, nosotros presentamos ahora en Washington un estudio que hicimos donde estudiamos los resultados de los pacientes trasplantados con injertos renales que provienen de pacientes con virus C. Y el proceso de escogencia del injerto es tan delicado y tan cuidadoso que le pedimos al patólogo que nos repasara todas las biopsias de los injertos que teníamos, porque queríamos ver en vida real lo que pasaba con un riñón de un paciente que tenía infección de virus C después del tratamiento que se iba a hacer durante el periodo post-trasplante. Y el patólogo nos llamó y nos dijo, desafortunadamente la biopsia el día 0, el día del trasplante, no puedo diferenciar un paciente que tenga virus C con uno que no lo tiene. Luego, el proceso de seleccionar pacientes con una infección más leve, que sean más vitalicios, eso lleva a seleccionar injertos que son muy sanos y que son casi tan buenos como los que puedes escoger de un paciente que no tiene virus C. Yo quería hacer un comentario breve. Nosotros hemos tenido, de hecho, un par de pacientes, ya no tratamos a nadie que creemos que no va a revertir fibrosis y revertir las complicaciones de cirrosis, sino que los mantenemos replicando en la lista con la intención de que puedan utilizar un injerto con virus C. Y lo mismo está haciendo los cirujanos en el grupo de riñón. Y de hecho hemos tenido 2 pacientes que después de haber obtenido una respuesta viral sostenida, llegaron ellos habían aceptado donadores de alto riesgo y quedaron reinfectados. Reinfectamos a los pacientes con el órgano, estaban muy graves, eran los órganos que había y los hemos retratado exitosamente. Y la verdad es que, aunque es algo que puede ser un poco riesgoso, con los medicamentos tan buenos que tenemos ahora, es algo que se puede hacer y que bueno, se puede correr este riesgo a los pacientes mientras ellos estén de acuerdo con correrlo. Ahora, el problema de las biopsias en estos casos es que las biopsias, acuérdense que son los snap frozen, ¿no? Las biopsias que son de muy mala calidad. Y de hecho lo que estamos haciendo en un multicéntrico con Ray Kim y con Julie Heimbach estamos haciendo fibroscan portátiles en los donadores. El cirujano llega con un fibroscan, le toma un CAP y un elastograma y bueno, estamos viendo esto cómo nos va a ayudar, especialmente a los donadores de alto riesgo, ya sea por obesidad o infectados, a determinar cuáles son los hígados que vamos a poder utilizar. Yo creo que es una estrategia muy buena porque generalmente llegamos y hasta que se ve el hígado, ¿no? Pero así ya se puede tener una referencia previa que puede ser muy, muy útil. Bueno, pues... sí. Y bueno, hay algo también, no sé si lo estén haciendo, pacientes con terapia preventiva, que esos pacientes que son virus C positivos y hay un donante, hay un órgano que se les oferta, en ese momento empezar el tratamiento. Ya hay una cohorte pequeña de New England del año pasado, si no me equivoco, 16 pacientes donde en lugar de dar 12 semanas de tratamiento, solo 28 días, 4 semanas y la respuesta viral sostenida es 97, 96%. Uno falló de 16 pacientes. Eso era lo que yo me refería, que son pacientes que son virus negativos. Claro. O sea, que esos son pacientes que... Y éticamente es un poco difícil aceptar esto porque acuérdense que pueden beneficiar a 10 pacientes, pero si hay un paciente que no responde, que no tenía virus C antes, y desafortunadamente en esta era es difícil de justificar eso, pues todos los beneficios de trasplantar a los otros 9 pacientes se van ahí mismo porque terminas con un paciente que está infectado y que no tenía esa infección anteriormente. Pero yo creo que eso no va a parar el proceso, eso va a seguir. Y menos ya con estos nuevos, de menos interacciones, mucho más seguros en los primeros días post-trasplante, será mucho más fácil. Bueno, pues
Si no tienen alguna otra pregunta o comentario, estamos en el tiempo exacto. Agradecemos su presencia y muchas gracias a todos los ponentes. Gracias.